pasa del espacio intracelular al extracelular en respuesta a un espacio extracelular hiperosmolar, lo que da por resultado de deshidratación celular. Esta situación origina atracción de los vasos cerebrales y da lugar a hemorragia subaracnoidea. Los síntomas del sistema nervioso central pueden variar desde inquietud e irritabilidad hasta convulsiones como muerte. Puede haber los signos clásicos de hipernatremia hipovolémica, taquicardia, ortostasis e hipotensión, así como mucosas secas y viscosas, cambios en la composición, causas y diagnóstico. Anomalías del potasio. El consumo de alimentos promedio de potasio es casi 50-100 miliequivalentes al día, el cual, en ausencia de hipopotasemia, se excreta sobre todo por orina. Los límites de potasio extracelular son estrechos, principalmente por excreción renal del mismo, la cual puede variar de 10 a 700 miliequivalentes día, aunque solo 2% del potasio total del cuerpo se encuentra en el espacio extracelular. 2.5 miliequivalentes litro por 14 litros igual a 63 miliequivalentes. Esta cantidad pequeña es decisiva para las funciones cardíacas y neuromuscular. Por consiguiente, incluso los cambios mínimos pueden tener efecto importante en la actividad cardíaca. Diversos factores como estrés quirúrgico, lesiones, acidosis y catabolismo hístico influyen en la distribución intracelular y la extracelular de potasio. Hiperpotasemia. Se define como una concentración sérica de potasio mayor de los límites normales 3.5 a 5 miliequivalentes litro. Se debe a un consumo excesivo de potasio, aumento de la liberación del potasio de las células o deterioro de la excreción renal, cuadro 3-5. Causas de anomalía del potasio. Hiperpotasemia, incremento del consumo, complementos de potasio, transfusiones sanguíneas, carga, destrucción endógena, hemólisis, rhabdomiólisis, lesión por aplastamiento, hemorragia del tubo digestivo, incremento de la liberación, acidosis, aumento rápido de osmolaridad extracelular, hiperglucemia o manitol, deterioro de la excreción, diuréticos, ahorradores de potasio, insuficiencia, falla renal. Hipopotasemia, consumo inadecuado, dieta, líquidos intravenosos sin potasio, nutrición parenteral total deficiente en potasio, excreción excesiva de potasio, hiperaldosteronismo, fármacos, pérdidas gastrointestinales, pérdida directa de potasio por líquido gastrointestinal, diarrea, pérdida renal de potasio, líquidos gástrico por vómito, aspiración nasogástrica alta. El incremento del consumo se puede deber a complementos orales o intravenosos, así como a transfusiones sanguíneas. La hemólisis, rhabdomiólisis y lesiones por aplastamiento pueden alterar las membranas celulares y liberar potasio hacia el líquido extracelular. La acidosis y un incremento rápido de la osmolaridad extracelular por hiperglucemia o administración de manitol aumentan la concentración sérica de potasio, ocasionando el desplazamiento de iones potasio al espacio extracelular. Dado que 98% del espacio total del cuerpo es intracelular, la salida mínima del potasio intracelular causa incremento importante en el potasio extracelular. Diversos medicamentos contribuyen a hiperpotasemia, en particular cuando existe insuficiencia renal, y entre ellos están los diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antiinflamatorios no esteroideos. La espironolactona y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina interfieren con la actividad de la aldosterona, inhibiendo el mecanismo renal normal de excreción de potasio. La insuficiencia renal aguda y crónica también alteran la excreción de potasio. Los síntomas de hiperpotasemia son sobre todo gastrointestinales, neuromusculares y cardiovasculares. Cuadro 3-6. Entre los síntomas... cuadro 3-6. Manifestaciones clínicas de anomalías de potasio, magnesio y calcio. Incremento de los valores séricos. Aparato gastrointestinal, potasio, náusea, vómito, cólicos, diarrea. Magnesio, náusea, vómito. Calcio, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal. Neuromuscular, potasio, debilidad, parálisis, insuficiencia respiratoria. Magnesio, debilidad, letargo, disminución de los reflejos. Calcio, debilidad, confusión, coma, dolor óseo. Cardiovascular, potasio, arritmia, paro. Magnesio, hipotensión, paro.
calcio, hipertensión, arritmia, poliuria. Renal, calcio, polidipsia, disminución de los valores séricos, aparato gastrointestinal, potasio, hilo, estreñimiento, neuromuscular, potasio, disminución de los reflejos, fatiga, debilidad, parálisis, magnesio, reflejos hiperactivos, temblores musculares, tetania, convulsiones, calcio, reflejos hiperactivos, parestesias, espasmos, carpo pedálico, convulsiones, cardiovascular, paro, el potasio, magnesio, arritmia y calcio, insuficiencia cardíaca. Igual que los de hiperpotasemia, se deben principalmente a causas gastrointestinales, neuromusculares y cardíacas. Pueden abarcar ilios, estreñimiento, debilidad, fatiga, disminución de reflejos tendinosos, parálisis y paro cardíaco. En caso de disminución del líquido extracelular, es posible que al principio los síntomas estén ocultos y que se empeoren después por una mayor dilución durante la restitución del volumen. Las alteraciones en el electrocardiograma que hacen pensar en hipopotasemia son las ondas U, aplanamiento de la onda T, cambios en el segmento ST y arritmias. En especial si el paciente recibe diagnóstico. Anomalías del calcio. La mayor parte del calcio en el cuerpo se encuentra en la matriz ósea y solo menos en 1% está contenido en el líquido extracelular. El calcio sérico se distribuye en tres formas: unidad de proteínas 40%, unidad de fosfato y otros aniones 10%, e ionizado 50%. Esta última fracción es la que determina la estabilidad neuromuscular y es susceptible a valores directamente. Al medir la concentración sérica total de calcio es necesario considerar la concentración de albúmina. Ajustar el calcio sérico total reduciendo 0.8 miligramos sobre 100 mililitros por cada 1 gramo sobre 100 mililitros de disminución de la albúmina. A diferencia de los cambios en la albúmina, las modificaciones del pH afectarán la concentración de calcio ionizado. Los acidosis disminuye la unión de proteínas y por consiguiente incrementa la fracción ionizada de calcio. El consumo diario de calcio es 1 a 3 gramos al día, la mayor parte excreta por vía intestinal y la excreción urinaria es relativamente baja. El equilibrio corporal total de calcio está bajo un control hormonal complejo, pero los trastornos en el metabolismo son relativamente prolongados y son menos importantes en el paciente quirúrgico agudo. Sin embargo, muchas veces es preciso poner atención en el papel crítico del calcio ionizado en la función neuromuscular. Hipercalcemia. Se define como un valor sérico de calcio mayor a los límites normales, ser 8.5 a 10.5 miliequivalentes litro, o un incremento en la concentración del calcio ionizado por arriba de 4.2 a 4.8 miligramos sobre 100 mililitros. El hiperparatiroidismo primario en pacientes ambulatorios y las afecciones malignas, metástasis óseas o secreción de proteína relacionada con la hormona paratiroidea en enfermedad hospitalizados causan la mayor parte de los casos de hipercalcemia sintomática. Entre los síntomas de hipercalcemia, cuadro 3-6, que varían con la gravedad, se encuentran las alteraciones neurológicas, debilidad y dolor musculoesquelético, disfunción renal y síntomas gastrointestinales de náusea, vómito y dolor abdominal. También se presentan síntomas cardíacos como hipertensión, arritmias cardíacas y empeoramiento de la intoxicación por digitálicos. Las alteraciones en el electrocardiograma por hipercalcemia son acortamiento del intervalo QT, intervalos de PR y QRS prolongados, aumento del voltaje de la QRS, aplanamiento y ensanchamiento de la onda T, bloqueo auriculoventricular que puede avanzar hasta bloqueo cardíaco completo y paro cardíaco. Hipercalcemia. Esta alteración se define como una concentración sérica de calcio menor a 8.5 equivalentes litro o una disminución del valor de calcio ionizado menor a 4.2 miligramos sobre 100 mililitros. Las causas de hipercalcemia pueden ser pancreatitis, infecciones masivas del tejido blando,
como fascitis necrosante, insuficiencia renal, fístulas pancreáticas y de intestino delgado, hipoparatiroidismo, síndrome de choque tóxico, anomalías en las concentraciones de magnesio y síndrome de lisis tumoral. Por otro lado, es común la hipocalcemia pasajera después de extirpar un adenoma paratiroideo cuando hay atrofia de las glándulas restantes y remineralización ósea habida. Y algunas veces requiere suplementos de calcio con dosis altas. Además, neoplasias en las que hay un incremento de la actividad osteoclástica, como los cánceres de mama y próstata. Pueden originar hipocalcemia porque aumentan la formación ósea. La precipitación de calcio con aniones orgánicos es también una causa de hipocalcemia, como la que se observa en la hiperfosfatemia por síndrome de lisis tumoral o rhabdomiólisis. Es posible que en la pancreatitis haya fijación de calcio por quelación con ácidos grasos libres. La transfusión sanguínea masiva con unión o citrato es otro mecanismo. Rara vez se presenta hipocalcemia solo por disminución del consumo, ya que la resorción ósea suele conservar las concentraciones normales por periodos prolongados. La hipocalcemia sintomática puede ocurrir cuando la hipoproteinemia produce concentraciones normales de calcio ionizados. En cambio, es posible que haya síntomas concentraciones séricas normales de calcio en casos de alcalosis, la cual disminuye el calcio ionizado. En general, no hay síntomas neuromusculares ni cardíacos hasta que la fracción ionizada cae por debajo de 2.5 miligramos sobre 100 mililitros, que se observan en el cuadro 3-6. Las manifestaciones clínicas incluyen parestesias en la cara, extremidades, calambres musculares, espasmo cardiopedálico, estridor, tetania, convulsiones. Las principales muestras de hiperreflexia y signos de Chebystek, presencia de espasmo al golpear el nervio facial y de Trousseau, positivos, espasmo por la aplicación de presión en los nervios y vasos de la extremidad superior, como el manguito del esfingomanómetro. La hipocalcemia también puede acompañarse de disminución de la contractilidad del corazón, insuficiencia cardíaca y las alteraciones del electrocardiograma siguientes: intervalo QT prolongado, inversión de la onda T, bloqueos cardíacos, fibrilación ventricular. Anomalías del fósforo. El fósforo es el principal anión bivalente intracelular y abunda en células metabólicas activas. Este ion mantiene la generación de energía de forma de glucólisis o productos de fosfato con alto contenido en energía, como trifosfato de adenosina, y su concentración se controla rigurosamente por medio de la excreción renal. Hiperfosfatemia. Las causas de estas alteraciones pueden ser disminución de la extracción urinaria, incremento del consumo, la movilización endógena de fósforo. Casi todos los casos de hiperfosfatemia se observan en pacientes con deterioro de la función renal. El hipoparatiroidismo o el hipertiroidismo también disminuye la excreción urinaria de fósforo y por consiguiente causan hiperfosfatemia. Es posible observar una mayor liberación de fósforo endógeno relacionado con cualquier condición clínica que dé como resultado destrucción celular, como ocurre en la rhabdomiólisis, el síndrome de lisis tumoral, hemólisis, septicemia, hipotermia grave, hipertermia maligna. La administración excesiva de fosfato por soluciones de hiperalimentación intravenosa o laxantes que contienen fósforo también pueden aumentar las concentraciones de fosfato. Casi todos los casos de hiperfosfatemia son asintomáticos, pero la hiperfosfatemia importante prolongada causa complejos metastásicos de calcio y fósforo en tejidos blandos. Hipofosfatemia. Entre las causas de esta se encuentran disminución del consumo de fósforo, desplazamiento intracelular de este elemento o un incremento en la excreción del mismo, la captación gastrointestinal reducida por absorción deficiente o administración de fijadores de fosfato y la administración del consumo de alimentario por desnutrición son causas de hipofosfatemia crónica. La mayor parte de los casos agudos se deben a la movilización intracelular de fósforo, como ocurre en la alcalosis respiratoria, al tratamiento con insulina, los síndromes de realimentación y de hueso hambriento. Por lo regular no se presentan manifestaciones clínicas de hipofosfatemia hasta que la concentración disminuye de manera notable. En general, los síntomas se relacionan con efectos adversos en la disponibilidad de oxígeno que requieren los tejidos y con la disminución de fosfato de alta energía.
Se manifiestan como disfunción cardíaca o debilidad muscular. Anomalías del magnesio. El magnesio es el cuarto mineral más común del cuerpo y se encuentra fundamentalmente en el compartimento intracelular, igual que el potasio. Casi la mitad del contenido corporal de 2000 miligramos se incorpora al hueso y se intercambia lentamente. Del total que existe en el espacio extracelular, un tercio está unido a albúmina sérica. Por consiguiente, el valor de magnesio plasmático no es un buen indicador de los depósitos corporales totales cuando existe hipoalbuminemia. El magnesio debe restituirse hasta que la concentración se encuentre en el límite superior normal. El consumo dietético normal de alrededor de 20 miliequivalentes día todos los días y se excreta en las heces y la orina. Los riñones tienen una capacidad notable para conservar el magnesio con excreción renal menor a 1 miliequivalente día durante la deficiencia de magnesio. Hipermagnesemia. La hipermagnesemia es poco común, pero puede encontrarse en la insuficiencia renal grave y en la presencia de cambios paralelos en la excreción de potasio. Los antiácidos y laxantes con magnesio pueden producir niveles tóxicos en pacientes con insuficiencia renal. La hipermagnesemia sintomática puede encontrarse en caso de consumo excesivo junto con nutrición parenteral total o en pocos casos con el traumatismo masivo, lesión térmica y acidosis grave. La exploración física, cuadro 3-6, muestra náusea y vómito, disfunción neuromuscular con debilidad, letargo y hiporreflexia, y alteración en la conducción cardíaca que causa hipotensión y paro. Los cambios electrocardiográficos son similares a los que se observan en la hiperpotasemia, incluyen aumento del intervalo PR, ensanchamiento del complejo QRS y elevación de la onda T. Hipomagnesemia. La disminución del magnesio es un problema común en pacientes hospitalizados, en particular en los pacientes de cuidados intensivos. El riñón es el que se encarga principalmente de la homeostasis de magnesio a través de la regulación mediante receptores de calcio-magnesio en las células tubulares renales que detectan la concentración sérica de magnesio. La hipomagnesemia puede estar resultado de alteraciones en el consumo, excreción renal o pérdida patológicas. El consumo deficiente ocurre en el caso de inanición, alcoholismo, tratamiento prolongado con soluciones intravenosas y nutrición parenteral total con complementación inadecuada de magnesio. Las pérdidas se observan en caso de aumento de la excreción renal por abuso alcohólico, uso de diuréticos, administración de anfotericina B y hiperaldosteronismo primario, así como por pérdidas gastrointestinales causadas por diarrea, absorción deficiente y pancreatitis aguda. El ion magnesio es esencial para el funcionamiento adecuado de muchos síntomas enzimáticos. La deficiencia se caracteriza por hiperactividad neuromuscular y del sistema nervioso central. Los síntomas son similares a los de la deficiencia de calcio, incluyen reflejos hiperactivos, temblores musculares, tetania y signos de Chvostek-Traceu positivos. Las deficiencias graves pueden causar delirio y convulsiones. También se observan varios cambios en el electrocardiograma que incluyen prolongación de los intervalos QT y PR, depresión del segmento T, aplanamiento y inversión de la onda P, taquicardia ventricular, polimorfia entorchado y arritmias. La hipomagnesemia no solo es importante por sus efectos directos en el sistema nervioso, sino porque también puede producir hipocalcemia y hipopotasemia persistentes. Cuando existen hipopotasemia y hipocalcemia con hipomagnesemia, es necesario restituir con prontitud del magnesio a fin de ayudar a restablecer la homeostasis del potasio o del calcio, equilibrio ácido básico. Homeostasis ácido-básica. El pH de los líquidos corporales se conserva dentro de los límites estrechos a pesar de la capacidad de los riñones para elaborar grandes cantidades de bicarbonato y la carga normal considerable de ácidos que se generan como subproductos del metabolismo. Esta carga ácida endógena se neutraliza en forma eficiente por los sistemas de amortiguación y finalmente se excreta por los pulmones y los riñones. Los amortiguadores importantes incluyen proteínas y fosfatos intracelulares y el sistema extracelular de bicarbonato de ácido carbónico. La compensación por alteraciones ácido-básicas es por mecanismos respiratorios, en trastornos metabólicos o metabólicos, en alteración respiratoria. Ciertos quimiorreceptores sensibles al hidrógeno que se encuentran en el cuerpo carotídeo y el tronco encefálico intervienen en los cambios de la ventilación en respuesta a anomalías metabólicas. La acidosis estimula a los quimiorreceptores a fin de que incrementen la ventilación y la alcalosis disminuye la actividad de dichos quimiorreceptores
y por lo tanto reduce la ventilación. Los riñones compensan las anomalías respiratorias incrementando o disminuyendo la reabsorción de bicarbonato en la acidosis o alcalosis respiratoria respectivamente. A diferencia del cambio rápido de la ventilación que ocurre en las anomalías metabólicas, la respuesta compensadora de los riñones ante las alteraciones respiratorias es tardía. La compensación inicia cuando menos de 6 horas después y continúa varios días. Debido a este retraso en la respuesta compensadora, las alteraciones respiratorias acidobásicas se clasifican en agudas cuando se presentan antes de la compensación renal, mientras que las crónicas persisten después de la compensación renal. En el cuadro 3-7 se proporcionan los cambios compensadores predichos en respuesta a las alteraciones metabólicas o respiratorias. Cambios predichos en la alteración ácido-básica. Trastorno metabólico acidosis metabólica, cambio esperado, PCO2 igual a 1.5 por bicarbonato más 8. Alcalosis metabólica, PCO2 igual a 0.7 por bicarbonato más 21. Respiratorios acidosis respiratoria aguda, pH PCO2 menos 40 por 0.008. Acidosis respiratoria crónica y alcalosis respiratoria aguda, alcalosis respiratoria crónica. PCO2, presión parcial de dióxido de carbono. Si es mayor la modificación esperada del pH, entonces podría presentar una anomalía ácido-básica mixta. Cuadro 3-8. Componente respiratorio y metabólico de alteraciones ácido-básicas. Tipos de alteración ácido-básica: acidosis respiratoria, pH disminuido, PCO2 componente respiratorio aumentado, bicarbonato en plasma componente metabólico N normal, pH disminuido, PCO2 componente respiratorio aumentado. Estos son agudos, descompensados y crónicos parcialmente compensados. Bicarbonato en plasma componente metabólico aumentado. Alcalosis respiratoria, el pH aumenta, PCO2 componente respiratorio disminuye, el bicarbonato normal. En el crónico, pH aumenta, PCO2 disminuye y bicarbonato disminuye. Acidosis metabólica, pH disminuye, en agudo, PCO2 normal y bicarbonato disminuye, en el crónico pH disminuye, PCO2 disminuye y bicarbonato disminuye. Alcalosis metabólica aumenta, PCO2 normal, bicarbonato aumenta, pH en el crónico pH aumenta, PCO2 aumenta y bicarbonato aumenta. Medido como bicarbonato estándar, base amortiguadora en sangre entera, contenido de CO2 o poder de combinación de CO2. El valor de exceso de base es positivo cuando el bicarbonato estándar está por arriba de lo normal, y es negativo cuando el bicarbonato estándar está por debajo de lo normal. Alteraciones metabólicas. Acidosis metabólica. Es el resultado de incrementar el consumo de ácidos, de la mayor producción de los mismos o mayor pérdida de bicarbonato. Cuadro 3-9. Causas de acidosis metabólica. Acidosis metabólica con aumento de equilibrio aniónico, consumo exógeno de ácido, etilenglicol, salicilatos, metanol, producción endógena de ácidos, cetoacidosis, acidosis láctica, insuficiencia renal, desequilibrio aniónico normal, administración de ácidos, HCl, pérdida de bicarbonato, pérdida gastrointestinales, diarrea, fístulas, ureterosigmoidoscopía, acidosis tubular renal, inhibidores de anhidrasa carbónica. El cuerpo responde produciendo amortiguadores, bicarbonato extracelular e intracelular de hueso y músculo, incrementando la ventilación, respiración de Kussmaul, aumento de la reabsorción y generación de renales de bicarbonato. El riñón incrementa asimismo la secreción de hidrógeno y por consiguiente aumenta la excreción urinaria de NH4, hidrógeno más nitrógeno igual a NH4. Okay. Al valorar un paciente que presenta una concentración sérica baja de bicarbonato y acidosis metabólica, es necesario medir primero el desequilibrio aniónico anion gap.
Un índice de aniones no medidos. Anión GAP igual a sodio menos cloro más bicarbonato. El equilibrio aniónico normal es menor a 12 milimoles sobre litro y se debe principalmente a la albúmina, de modo que es necesario ajustar el equilibrio aniónico estimado con respecto a la albúmina. La hipoalbuminemia reduce el desequilibrio aniónico. Anión GAP corregido, anión GAP real, menos 2.5 por 4.5 menos albúmina. La acidosis metabólica con incremento en anión GAP ocurre por ingestión exógena de ácidos, etilenglicol, salicilatos o metanol, o por producción endógena de ácidos. Hidróxido butirato beta y acetoacetato en la cetoacidosis, lactato en la acidosis láctica, ácidos orgánicos en la insuficiencia renal. Una de las causas más comunes de acidosis metabólica grave en pacientes quirúrgicos es la acidosis láctica. El lactato se produce como un subproducto de riesgo inadecuado de los tejidos en el estado de choque. El tratamiento consiste en restablecer el riesgo mediante reanimación de volumen en lugar de intentar corregir la anomalía con bicarbonato exógeno. Con una perfusión adecuada, el ácido láctico se metaboliza por el hígado con rapidez y se normaliza el valor del pH. En los pacientes clínicos de la acidosis láctica y la cetoacidosis, la administración de bicarbonato no aminoró la morbilidad ni la mortalidad ni mejoró la función celular. La administración excesiva de bicarbonato puede originar alcalosis metabólica que mueve la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda, con lo cual interfiere con la descarga de oxígeno en los tejidos y puede acompañarse de arritmias difíciles de tratar. Otra desventaja es que el bicarbonato de sodio en realidad exacerba la acidosis intracelular. El bicarbonato administrado tiene la aptitud de combinarse con el exceso de iones hidrógeno para formar ácido carbónico, que a continuación se convierte en CO2 y agua, con lo que se incrementa la presión parcial de CO2. Esta hipercarbia podría complicar las anomalías de la ventilación en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda subyacente. Este CO2 puede difundirse en las células, pero el bicarbonato permanece afuera de las mismas, lo que empeora la acidosis intracelular. En la clínica es posible que la concentración de lactato no sea útil para dirigir la reanimación, aunque es probable que sea mayor en los sobrevivientes que en los pacientes que no sobreviven a lesiones graves. La acidosis metabólica con desequilibrio aniónico normal resulta de la administración de ácido HCl-ONH4 o una pérdida de bicarbonato de origen gastrointestinal como diarrea y fístulas o uterosigmoidostomía o por eliminación renal. La pérdida de bicarbonato se acompaña de una ganancia de cloruro y por consiguiente no se modifica el equilibrio aniónico. A fin de establecer si la pérdida de bicarbonato es de causa real, se mide el NH4 urinario, un NH4 positivo, NH4 bajo en orina en presencia de acidosis hiperclorémica indica que el sitio de pérdida es el riñón y debe llevarse a cabo una valoración para investigar si existe acidosis tubular renal. Una acidosis tubular renal proximal resulta en una disminución de la obstrucción tubular de bicarbonato, en tanto que la distal se debe a una menor excreción de ácidos. El inhibidor de anhidrasa carbónica, la acetozolamida, también causan pérdida de bicarbonato por los riñones. Alcalosis metabólica. El equilibrio ácido-básico normal evita el desarrollo de alcalosis metabólica a menos que haya un incremento en la producción de bicarbonato o un deterioro en la excreción renal del mismo. Cuadro 3-10. Causas de alcalosis metabólica. Aumento de la producción de bicarbonato. 1. Pérdida de cloruro, cloruro urinario mayor a 20 mil-equivalentes al litro, exceso de mineralocorticoides, disminución intensa del potasio, ahorro de cloruro, cloruro urinario menor a 20 mil-equivalentes al litro, pérdida por secreciones gástricas, émesis o aspiración nasogástrica, diuréticos, administración excesiva del cáliz, acetato de nutrición parenteral, citrato de transfusiones sanguíneas, antiácidos, bicarbonatos, síndrome de leche y álcalis, deterioro de la excreción de bicarbonatos, disminución de la filtración glomerular y 2. Incremento de la reabsorción de bicarbonato, hipercapnia o disminución de potasio. La alcalosis metabólica es resultado de la pérdida de ácidos fijos o de la ganancia de bicarbonato y empeora con la disminución de potasio.
Casi todos los pacientes presentan también hipopotasemia porque los iones de potasio extracelular se intercambian con los iones de hidrógeno intracelulares y permiten que los iones de hidrógeno amortigüen el exceso de bicarbonato. La alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica y metabólica pueden ocurrir por pérdida aislada del contenido gástrico en lactantes con estenosis pilórica o en adultos con enfermedad ulcerosa duodenal, a diferencia del vómito relacionado con un píloro abierto que permite una pérdida de secreciones gástricas, así como pancreatitis. Biliares intestinales. El vómito que se presenta cuando hay una obstrucción pilórica solo causa pérdida de líquido gástrico, que tiene un alto contenido de cloruro de hidrógeno y por consiguiente causa alcalosis hipoclorémica. Al inicio es alta concentración urinaria de bicarbonato para compensar la alcalosis. La reabsorción de ion hidrógeno se presenta también con excreción concurrente de ion potasio. Como respuesta a la diferencia de volumen concurrente, la reabsorción de sodio mediada por aldosterona aumenta la excreción de potasio. La hipopotasemia resultante origina excreción de iones de hidrógeno en presencia de alcalosis. Una aciduria paradójica. El tratamiento consiste en restituir el déficit de volumen con solución salina isotónica y potasio una vez que se asegura una diuresis adecuada. Alteraciones respiratorias. En circunstancias normales se conserva firmemente la PCO2 sanguínea mediante la ventilación alveolar controlada por los centros respiratorios y las protuberancia y en el bulbo, acidosis respiratoria. En este trastorno se asocian con retención de CO2 secundaria a disminución de la ventilación alveolar. Las causas principales se mencionan en el cuadro 3-11. Causas de acidosis respiratoria: hipoventilación, narcótico, lesión del sistema nervioso central, pulmonares importantes, secreciones, atelectasias, tapón de moco, neumonía, derrame pleural, dolor por lesiones o incisiones abdominales o torácicas, excursión limitada de diafragma por trastorno intraabdominal, distensión abdomen, síndrome abdominal de compartimiento, ascitis. Debido a que la compensación, sobre todo renal, tiene una respuesta tardía. El tratamiento de la acidosis renal entonces se dirige a la causa subyacente. También se inician medidas para asegurar una ventilación adecuada. Esto podría implicar la expansión del volumen iniciada por el paciente mediante la presión positiva en la vía respiratoria de doble nivel sin penetración corporal, o podría meditar intubación endotraqueal para aumentar la ventilación por minuto. En la forma crónica de acidosis respiratoria, la presión parcial de CO2 arterial permanece elevada y la concentración de bicarbonato aumenta despacio conforme se presenta la compensación renal. Alcalosis respiratoria del paciente quirúrgico. Casi todos los casos de alcalosis respiratoria son de naturaleza aguda o secundarias a hiperventilación alveolar. Las causas incluyen dolor, ansiedad, trastornos neurológicos, incluido lesión del sistema nervioso central y ventilación asistida. Los fármacos como los salicilatos, la fiebre, la bacteriemia gram negativa, tirotoxicosis o hipoxemia son otras causas posibles. La hipocapnia aguda puede incrementar la captación de potasio y fosfato de células con aumento de la unión de calcio con la albúmina. Esto produce hipopotasemia, hipofosfatemia y hipocalcemia sintomáticas con aparición de arritmias, parestesias, calambres musculares y convulsiones. El tratamiento debe enfocarse en la causa subyacente, pero también es posible que se necesite manejo directo de la hiperventilación mediante ventilación controlada. Tratamiento con líquidos y electrolitos. Soluciones parenterales. En el comercio se encuentran varias soluciones electrolíticas para administración parenteral. En el cuadro 3-12 se presentan las más comunes. Soluciones electrolíticas de administración parenteral. Composición electrolítica: mililitro sobre litro. Solución: líquido extracelular, sodio 142, cloro 103, potasio 4, bicarbonato 27, calcio 5, magnesio 3 milimoles, 280 a 310. Ringer lactato: sodio 130, cloro 109, potasio 4, bicarbonato 28, calcio 3 milimoles, 273.
cloruro de sodio 0,9, sodio 154, cloro 154, milosmoles 308. Glucosada al 5% en cloruro de sodio al 0,45%. Sodio 77, cloro 77, milosmoles 407. Glucosada al 5% en agua, 253 milosmoles. Cloruro de sodio al 3%, sodio 513, cloro 513 y milosmoles 1026. El tipo de líquido que se administra depende del estado de volumen del paciente y del tipo de anomalía en la concentración o composición existente. Tanto la solución Ringer con lactato como la solución salina normal se consideran isotónicas y son útiles para restituir pérdidas gastrointestinales y los déficits del volumen extracelular. La de Ringer con lactato es ligeramente hipotónica porque contiene 130 miliequivalentes de lactato. Se utiliza lactato en lugar de bicarbonato porque es más estable en líquido intravenoso durante el almacenamiento. Se convierte en bicarbonato en el hígado después de la administración, incluso cuando existe choque hemorrágico. Pruebas recientes hacen pensar que pueden ser perjudicial la reanimación utilizando Ringer con lactato porque esta activa la respuesta inflamatoria e induce apoptosis. El componente causal es el isómero D del lactato, que a diferencia del isómero L no es un intermediario normal en el metabolismo de los mamíferos. Sin embargo, los estudios in vivo subsiguientes mostraron niveles mucho menores de apoptosis en el tejido pulmonar y hepático después de la reanimación con cualquiera de las formulaciones de Ringer. El cloruro de sodio es ligeramente hipertónico y contiene 154 mil equivalentes de sodio equilibrados en 154 mil equivalentes de cloruro. La concentración alta de cloruro impone una carga importante en este ion de los riñones y podía provocar acidosis metabólica hiperclorémica. Sin embargo, es una solución ideal para corregir déficits de volumen acompañados de hiponatremia, hipocloremia y alcalosis metabólica. Las soluciones de sodio menos concentradas, como el cloruro de sodio al 0,45%, son útiles para restituir pérdidas gastrointestinales en curso y conservar el tratamiento con líquidos en el postoperatorio. Estas soluciones proporcionan suficiente agua libre para las pérdidas insensibles y suficiente sodio para ayudar a los riñones a ajustar las concentraciones séricas del mismo. La adición de glucosa al 5%, 50 gramos de glucosa por litro, proporciona 200 kilocalorías litro, y la glucosa siempre se añade a soluciones que contienen menos de 0,45% de cloruro de sodio a fin de conservar la osmolaridad y por lo tanto evitar la lisis de glóbulos rojos que podrían ocurrir a la administración rápida de líquidos hipotónicos. Es útil añadir potasio una vez que se establece la función renal y la diuresis adecuada. Líquidos opcionales para reanimación. En el cuadro 3-13 se incluyen varias soluciones para expansión de volumen en reanimación disponibles en la actualidad. Líquidos opciones de reanimación: salina hipertónica 7,5%, osmolaridad de 2565 y sodio de 1283, albúmina al 5%, peso molecular de 70.000, osmolaridad de 300 y sodio de 130-60, albúmina al 25%, Dextran 40, Dextran 70, etalmidón, Extent y Helofuscin. Las soluciones salinas hipertónicas al 3,5 y 5% se utilizan para corregir los déficits graves de sodio y se comentan en otras secciones de este capítulo. Suelen utilizarse soluciones salinas hipertónicas al 7,5% como modalidad terapéutica en pacientes con lesiones cerradas de la cabeza. Está demostrado que incrementa la perfusión cerebral y disminuye la presión intracraneal, lo cual por lo tanto reduce el edema cerebral. Sin embargo, también es preocupante el incremento de hemorragias, ya que la solución salina hipertónica es un vasodilatador arteriolar. Se realizó un estudio comparativo con 853 pacientes para la reanimación inicial en el sitio de la lesión.
Ellos recibieron solución salina hipertónica en comparación con la solución salina hipertónica de Extran 70. En comparación con solución salina al 0.9, la mortalidad de los 28 días fue mayor a los grupos que recibieron solución salina hipertónica que en los que recibieron solución salina al 0.9%. También se utilizaron coloides en pacientes quirúrgicos durante mucho tiempo. Se ha debatido la eficacia como expansores de volumen en comparación con los cristaloides isotónicos debido a su peso molecular. Quedan confinados al espacio intracelular y su administración da por resultado una expansión de volumen plasmático más eficaz.